Se ve mi pantalla. Ok, muy bien. Entonces, acá vamos a hablar sobre alimentación complementaria, ¿no? Hay algunas recomendaciones, definiciones de la OMS, otras son de la ISPGA, ¿no? La Sociedad Europea de Gastroenterología Pediátrica, la NAPSPGA, que es la Sociedad Americana, ¿no? O norteamericana, la LAPSPGA también, la Sociedad Latinoamericana de lo mismo, ¿no? De Gastroenterología Pediátrica, de Patología y Nutrición. También de la Academia Americana de Pediatría y al final algunas recomendaciones del INS peruano, ¿no? El Instituto Nacional de Salud. Muy bien. Material que les voy a presentar es de un curso, ¿no es cierto? De un curso de nutrición, precisamente sobre alimentación complementaria. Fíjense qué es lo que... A ver, ¿qué entendemos por alimentación complementaria? ¿No? Entonces, ya hemos dicho de que los niños hasta los 4 o hasta los 6 meses deben recibir lactancia materna exclusiva. Algunos niños no recibirán lactancia materna y tendrán que recibir pues una fórmula, ¿no? Pero lo normal, lo natural y lo que esperamos es que reciban lactancia materna exclusiva. Y algunos también recibirán pues una lactancia mixta, ¿no? Recibirán lactancia materna y una fórmula para complementar por que la mamá tiene que trabajar o por cualquier otra situación. Entonces, ¿qué cosa es la alimentación complementaria? Antes le decíamos ablactancia. Y cuando decimos ablactancia, se entiende como que se suspende la lactancia materna y pues se inicia con una alimentación diferente. Entonces, se prefiere llamar actualmente alimentación complementaria. ¿Por qué? Porque precisamente va a complementar, ¿no es cierto?, a ese niño que estaba recibiendo leche materna, idealmente, pues, ¿no es cierto?, se le va a empezar a dar otros alimentos distintos a la leche materna. Entonces, fíjense, algunas definiciones, en este caso para la OMS, ¿no? ¿Qué cosa es alimentación complementaria? Cualquier líquido o sólido, ojo, cualquier líquido o sólido diferente a la leche materna. Para la Sociedad Europea de Gastroenterología Pediátrica, son los líquidos o sólidos aparte de la leche materna o la fórmula infantil. Y acá ya entra la fórmula infantil. Que para ser francos, ¿no? En nuestras ciudades, ¿no? Cuanto más, ¿qué se llama? O por lo menos en las zonas urbanas, pues va a ser más frecuente que en las zonas rurales el uso de una fórmula láctea. Finalmente, la Academia Americana de Pediatría más o menos dice lo mismo, pero con una definición un poquito más larga, ¿no? Es el aporte de nutrientes y energía que contienen los alimentos líquidos o sólidos en adición a la leche materna o fórmula láctea infantil. Entonces, la alimentación complementaria va a ser aquellos líquidos o sólidos que van a ser administrados a un lactante, en este caso, aparte o como adición a la leche materna o a una fórmula infantil o a ambos. Ahora, ¿por qué un niño debe recibir alimentación complementaria? ¿Por qué no se puede quedar solamente con leche materna por más tiempo, ¿no? O por un tiempo indefinido. ¿Por qué? Porque llegados los 3 a 5 meses, o mejor dicho, después de los 3 a 5 meses, vale decir, antes de los 6 meses, ese niño, ¿no es cierto?, ya va a... Antes, ¿no? Antes de los 6 meses, este niño va a cubrir todas sus necesidades de energía y de otros nutrientes, pues a través de la leche materna. Esto que ustedes ven acá en este celeste clarito, ¿sí?, son la energía, el requerimiento energético que va a ser cubierto por la leche
materna. Y esto es suficiente para este niño de estas edades. Precisamente después de los 5 meses, o después de los 3 a 5 meses, pues un niño ya no va a poder satisfacer todos sus requerimientos, estos son sus requerimientos energéticos, no va a poder satisfacer solamente con la leche materna. La leche materna ya se nos va a quedar corta, ¿no? Como un ejemplo, en un niño de 6 a 8 meses que necesita 400 kilocalorías más o menos, ¿no? Necesita 600 kilocalorías, solo 400 van a ser cubiertas por la leche materna. Y esto se va a convertir en una brecha, ¿no? Que tiene que ser, en este caso, cubierta por la alimentación complementaria. Y fíjense, conforme va aumentando la edad, esa brecha va aumentando. Entonces, la leche materna va a seguir cubriendo un porcentaje, pero cada vez ese porcentaje va a ser menor. Entonces, lo que hay que cubrir, ¿no?, en los meses siguientes va a ser una brecha mayor. Esta brecha, esto que está en celeste más oscuro acá, ¿no es cierto?, es lo que tiene que ser cubierto por la alimentación complementaria. ¿Ok? Entonces, antes del año, la leche materna sigue siendo muy importante. ¿Por qué? Porque más de la mitad del requerimiento de este niño menor de 1 año va a ser cubierto por la leche materna. Y la alimentación complementaria, los líquidos y sólidos, aparte de la leche materna, ¿no es cierto?, de estos nutrientes, van a corresponder a lo que falta cubrir, que todavía en este caso no es la mayoría. Después del año, ¿sí?, y hasta antes de los 2 años, esto cambia, ¿no? Más de la mitad del requerimiento de este niño tiene que ser cubierto por la alimentación complementaria. Y mucho menos de la mitad va a ser cubierto por la lactancia materna. Muy bien. Hemos hablado sobre anemia. Entonces, una de las cosas, uno de los nutrientes que se debe cubrir también con la alimentación complementaria es el hierro, ¿no? Fíjense, la mayor parte del hierro que necesita un niño antes de los 6 meses va a ser cubierto por el hierro que ha almacenado, por sus reservas de hierro. ¿Por qué? Porque a través de la leche materna, la cantidad de hierro que se va a cubrir es muy escasa. Sabemos que el hierro de la leche materna tiene alta biodisponibilidad, pero sigue siendo escaso. La mayor parte del requerimiento de las necesidades de hierro de un niño menor de 6 meses va a ser cubierto por sus propias reservas, ¿no? En el caso de los niños prematuros, no tienen estas reservas, no han tenido el tiempo suficiente para almacenar estas reservas de hierro, y por eso es que vemos la anemia de la prematuridad, ¿no? Y los niños prematuros tienen que empezar a recibir hierro, hemos dicho ayer, a partir del mes de vida, nada más, o inclusive en algunos sitios se recomienda a partir de los 15 días de nacido. Entonces, fíjense, la cantidad de hierro que se aporta por leche materna, que está acá en amarillo, más o menos va a ser constante y va a ser pues muy escasa, muy escasa. Las necesidades de hierro del niño mayor de 6 meses, ¿no es cierto?, que van a ser todavía importantes, tienen que ser cubiertos por la alimentación complementaria, ¿no es cierto?, donde van a haber pues alimentos ricos en hierro como las carnes rojas, las vísceras, la sangrecita. Tiene que ser cubierto por alimentos enriquecidos con hierro. Y finalmente, ni siquiera eso es suficiente, y por eso, a partir de los 4 a 6 meses, estos niños necesitan una suplementación preventiva. Ya hemos dicho de que el hierro tiene que ser administrado a una dosis de 2 miligramos por kilo por día. Muy bien, esto en cuanto al hierro.
Ayer también decíamos de que el requerimiento, según la OMS, el requerimiento de hierro de un niño a esta edad es más o menos de unos 11 miligramos, que si lo multiplicamos en este caso por el kilo de peso por día, ¿no es cierto? Más o menos va a salir en este rango, ¿no? Entre 0.9 a 1.3 miligramos por kilo por día. Y este requerimiento, esta cantidad, este requerimiento de hierro diario, tiene que ser cubierto por alimentos fuente, como las vísceras, la sangrecita, las carnes rojas, ¿cierto? Vale decir, alimentos ricos en hierro de origen animal. También por alimentos fortificados, ¿no? Algunos cereales, por ejemplo, que se les administra a los niños, pues necesitan ser fortificados con hierro. Y finalmente, pues, ni siquiera todo esto puede a veces ser suficiente, o la mayoría de las veces no es suficiente, y por eso requerimos la suplementación con gotitas de hierro, ¿no? Que puede ser, hemos visto, como sulfato ferroso o como hierro polimaltosado. También existe un hierro que se llama hierro glicinato, también, y hay otros hierros que también se utilizan en niños más grandes o en adultos, ¿no? Pero lo que más utilizamos en niños, el hierro polimaltosado, el sulfato ferroso y en algunos casos el hierro glicinato. Entonces, de esta forma, vamos a poder cubrir los requerimientos de hierro. Otro punto importante cuando empezamos a alimentar a un niño son aquellos alimentos que son potencialmente alergénicos. Y sobre esto todavía hay controversia en algunos aspectos, pero sobre otros ya se ha quedado, digamos, ya se conoce bastante, ¿no? Hay bastante evidencia que indica que buena parte de estos alimentos que son considerados potencialmente alergénicos pueden ser administrados, pueden ser ingeridos por los lactantes que están empezando con la alimentación complementaria desde el inicio inclusive, ¿no? Y con algunos beneficios, como por ejemplo desarrollar tolerancia precisamente a estos alimentos alergénicos, ¿no? ¿Son alimentos que están asociados con alergias? Por supuesto que sí, pero este periodo crítico, este periodo en el que se inicia la alimentación, es un periodo que se puede aprovechar precisamente para introducir alimentos por vía oral, ¿no es cierto? Y más otros factores, estos niños puedan desarrollar a la larga tolerancia y ser potencialmente menos alérgicos que aquellos niños en los que más bien tenemos una conducta digamos, restrictiva, ¿no? En la que es lo que practicábamos hasta hace unos años, ¿no? Donde les decíamos al niño que empezaba a alimentarse, no huevo, no cítricos, no pescado, ¿qué más? No cerdo, y así, ¿no? Toda una lista de alimentos que no se debían consumir hasta antes del año, hasta antes de los 9 meses, o inclusive hasta antes de los 2 años. Entonces, dentro de estos alimentos potencialmente alergénicos, el ejemplo más claro y el que más se ha estudiado es el huevo, la soya, el trigo, el maní, nueces, pescado, mariscos, leche de vaca. En algunos de estos casos se tiene bastante evidencia. Por ejemplo, probablemente el huevo y el maní son los que más se han estudiado y en los que se ha visto incluso el beneficio de disminuir potencialmente esa capacidad o ese potencial alergénico. En otros no se ha podido determinar un beneficio, pero tampoco se ha visto que sea, digamos, perjudicial o sea nocivo, que sea peligroso para un niño, por ejemplo, consumir nueces, pescado, mariscos, ¿no?
Entonces, eso lo vamos a ir desmenuzando ahora. Fíjese, este es un resumen de varios estudios que se han hecho sobre estos alimentos potencialmente alergénicos. Por ejemplo, acá, un poquito exagerando, han comparado la introducción de alimentos, ¿no es cierto?, a los 6 meses y a los 3 meses. O sea, entre los 3 meses y los 6 meses. Y curiosamente, encontraron de que aquellos niños que habían sido alimentados tempranamente, a los 3 meses, en este caso eran niños, ¿no es cierto?, con mayor, digamos, riesgo de desarrollar alergias, como por ejemplo, con antecedentes de atopía, de eczema, y se vio de que en los niños que eran alimentados en forma temprana, por ejemplo, con maní y con huevo, disminuían ese potencial alergénico. Acá igual con el huevo, ¿no es cierto?, comparando niños a los que se introducía ¿no es cierto?, en su alimentación el huevo entre los 4 y 6 meses, ¿no?, se vio también al año de que había menor sensibilización al huevo. Y así varios estudios, la mayoría, como les digo, o buena parte de la evidencia favorable es, por ejemplo, con huevo y con maní. Entonces, por ejemplo, acá, igual, la introducción del maní entre los 4 y los 11 meses de edad, ¿no es cierto? Acá están las cantidades y cómo se ha hecho. Disminuye, ¿no es cierto?, la alergia alimentaria al maní. Esto medido por inmunoglobulina y estadísticamente importante, digamos. Esto, a ver. Lo mismo, ¿no? Probablemente los alimentos que más se han estudiado y en los que más evidencia se tiene es respecto al maní y al huevo. En algunos, como por ejemplo el pescado, el trigo, la ajonjolí, ¿qué más? Inclusive la leche, todavía no están recomendados en algunos casos, pero hay algunos estudios, por ejemplo, que se han hecho con pescado, con salmón específicamente, y se ha visto de que sí puede disminuir y estos niños pueden desarrollar tolerancia y disminuir ese potencial alergénico, ¿no? Hay algunos aspectos que todavía se están investigando, como por ejemplo la suplementación con vitamina D, probióticos, prebióticos, que podrían tener un factor protector para disminuir ese potencial alergénico. Solamente para recordar, a ver, qué sabores tiene que aprender o qué sabores existen, ¿no es cierto? ¿Y cuáles de estos son innatos? Estos 3 primeros, ¿no es cierto?, el dulce, el salado y el umami, que es un sabor que ha sido descrito no hace poco, pero es relativamente poco conocido, ¿no?, que es el umami, que es el sabor que nos hace recordar a las proteínas, a los aminoácidos, vale decir, a las carnes. Entonces, a ver, de estos sabores que tiene que ir probando un niño cuando empezamos con la alimentación complementaria, el dulce, ¿no es cierto?, es un sabor aceptado en forma innata, ¿no es cierto?, que está asociado con las frutas, con la leche materna. Ustedes saben que la leche materna tiene lactosa, que es el azúcar de la leche, y con esto se asocia, ¿no es cierto?, el dulce. Luego tenemos el salado. El salado también está aceptado desde el nacimiento y va a ser más aceptado todavía a partir de los 4 años de edad. Luego tenemos el sabor umami, ¿no es cierto? Esta es una palabra de origen japonesa que quiere decir agradable, ¿no?
en este caso también es un sabor aceptado en forma innata y se asocia con alimentos ricos en proteínas, aminoácidos. Luego tenemos el ácido, ¿no es cierto? Y el amargo, que son otros dos sabores que un niño tiene que aprender. Entonces, en este caso, el ácido es un sabor aceptado negativamente debido a que se asocia con sustancias tóxicas, pero, ojo, ¿no es cierto? Si nosotros a un niño que está empezando a alimentarse, le damos los alimentos y lo vamos repitiendo con cierta frecuencia, pues es muy probable que este niño termine aceptándolo y hasta cierto punto agradándole. Lo mismo pasa con el amargo, ¿no? El amargo está, no hay una aceptación innata, ¿no? Porque está relacionado en este caso con los venenos, pero esto también puede mejorar, puede cambiar con la exposición y con la experiencia, ¿no? Entonces, solamente como para recordar estos sabores que tienen que ser probados por un niño que está empezando a alimentarse. Fíjense, hay algunos alimentos que, entre comillas, ¿no es cierto?, no son agradables a priori, pero en el caso de los niños que están empezando a alimentarse, pues es un periodo en el que uno puede aprovechar para que estos niños aprendan a conocer, a sentir todos estos sabores y aceptarlos. Se dice de que los sabores nuevos, los alimentos nuevos, ¿no es cierto?, van a ser aceptados después de 10 a 20 veces que han sido administrados. Entonces ahí los papás, por ejemplo, cometemos algunos errores, ¿no? Preferimos darles a nuestros niños los alimentos que le agradan. Y pues no es raro que un niño que ha sido alimentado en esta etapa tenga problemas de hábito, ¿no es cierto?, en las edades posteriores y tengan una alimentación muy selectiva, ¿no? Son esos niños que comen solamente papita frita con huevito o carnecita o pollito. Entonces tienen una alimentación muy selectiva, bastante poco variada, digamos. Entonces, este es un periodo, la alimentación complementaria, el inicio de la alimentación complementaria es un periodo muy, muy importante en la que los niños deben de preferencia probar todo tipo de alimento fresco y natural. Fíjense, estos son dos extremos, ¿no? Por acá, el niño que va a desarrollar alergias y al otro lado, el niño que va a desarrollar tolerancia. A ver, empezamos por acá. El niño, por ejemplo, ¿no es cierto?, que ha tenido exposición por la piel, que ha desarrollado eczema, ¿no es cierto?, a diferentes alergenos, más un pobre consumo de vitamina D, pobre exposición a la luz solar, pues este niño, además de tener una microbiota restringida, poco variada, ¿no?, pues va a desarrollar una respuesta TH2, ¿no? Una respuesta inmunológica TH2 que va a estar asociada con alergia. Entonces, este niño va a desarrollar atopía, va a desarrollar alergia. Y hemos visto cuando hablábamos de asma, ¿no es cierto?, cómo se presenta la marcha atópica, como en el lactante pequeño, el lactante menor, se va manifestando en la piel o como alergias alimentarias, luego como rinitis, como asma bronquial, ¿sí? Entonces, por este lado tenemos al niño que va a desarrollar atopía, que va a desarrollar alergia. Y al otro lado tenemos a un niño, ¿no es cierto?, que más bien ha tenido esta exposición a los alergenos, pero por vía oral, ¿no? A través de los alimentos, de diferentes tipos de alimentos. Eso más
un buen consumo de vitamina D, exposición a la luz solar, una microbiota diversa, ¿no? En esto influyen otros factores como, por ejemplo, haber nacido pues de parto normal, el hecho de haber recibido lactancia materna, ¿no? ¿Quiénes van a desarrollar más alergia? Los que no han recibido lactancia materna. Entonces, en este lado tenemos al niño que más bien se va a hacer tolerante a estos alergenos, que en este caso básicamente han sido expuestos, han sido administrados por vía oral. Esto no. Tampoco. Fíjense, el periodo de la alimentación complementaria, ¿no es cierto? El periodo de la alimentación complementaria, ya hemos dicho que va a empezar más o menos a los 6 meses o un poco antes, ¿no? Un poco antes, pero a esto le llaman los 1000 primeros días de un niño, ¿no? Eso considerando los 4 o 6 meses de lactancia materna exclusiva y los 9 meses previos de embarazo, de gestación. Entonces ahí cuentan los 1000 primeros días de estos niños. Entonces, en la última parte de estos 1000 días, ¿no es cierto?, está el periodo de la alimentación complementaria. ¿Ok? Entonces, este periodo de alimentación complementaria va a ser el periodo en el que se transita, ¿no es cierto?, hacia una dieta familiar. Se supone que el niño mayor de 24 meses, mayor de 2 años, mayor de 3 años, ya tiene que consumir lo mismo que consume el resto de la familia. Fíjense cómo va cambiando, ¿no es cierto?, la textura de los alimentos de los niños conforme va pasando el tiempo. En el niño, hasta los 6 meses, ¿no es cierto?, la textura va a ser líquida, en este caso leche materna o una fórmula, en el peor de los casos. Entre los 6 a 7 meses, purés, las famosas papillas, ¿no? Así debe empezar. Entre los 7 a 8 meses, ya este niño empieza a masticar, ¿no? Entonces los alimentos ya van a estar machacados, ¿no?, en pedazos muy pequeños. Y lo ideal es que estos niños ya empiecen a comer solos, así se embarren, se ensucien. Es mejor que estos niños empiecen a comer con los dedos, con las manos. Entre los 8 a 12 meses, los alimentos ya van a estar solamente triturados, picados. Y entre los 12 y 24 meses, este niño ya debe consumir los alimentos que consume el resto de la familia, ¿no? Algunos lo harán muy rápido, a los 12 meses ya estarán prácticamente comiendo lo mismo que come el resto de la familia, y otros se demorarán un poco más, y bueno, a los 24 meses ya van a llegar a transitar hacia la dieta familiar. Ahora, hay otro término que es la programación nutricional temprana. Mucho de lo que ocurra en el niño, ¿no es cierto?, en el joven o en el adulto, va a depender de lo que ocurrió previamente. Desde el momento, desde la concepción, el embarazo, el tipo de parto, ojo, ¿no es cierto? Acá es importante porque la microbiota de los niños que nacen por cesárea y de los niños que nacen por parto normal va a ser distinta. La lactancia materna, aquellos niños que reciben lactancia materna exclusiva versus aquellos que han recibido lactancia mixta o peor, lactancia artificial, ¿no? Solo lactancia artificial, va a ser distinto. La alimentación complementaria, fíjense, esas dietas restrictivas donde solamente le damos ciertos alimentos y evitamos no darles algunos que potencialmente son alergénicos,
también va a determinar la salud y la nutrición de los niños en las edades posteriores. Muy bien. Como ejemplo, tomamos a los niños entre 1 a 2 años. Estos niños van a tener un requerimiento más o menos de unas 1000 kilocalorías al día. Que si nosotros hacemos una correlación, cuando hablábamos del método de Holiday-Segar para lo que es hidratación en niños, decíamos de que por cada mililitro, o mejor dicho, por cada kilocaloría, ¿no es cierto?, de energía, de alimento que debe recibir un niño, debe recibir también más o menos 1 mililitro de agua. Y eso tiene relación, ¿no? Imagínense, un niño de 1 año tiene más o menos 10 kilos, ¿no? Año y medio, tendrá 10 kilos y medio, 11 kilos, pero su requerimiento más o menos va a ser 1000, un poco más de 1000 kilocalorías por encima del año. Entonces, este requerimiento de líquidos y de kilocalorías sí se relaciona, ¿no? No en cifras de repente exactas, pero están ahí, ¿no? Van fluctuando y están relacionadas la cantidad de energía que debe consumir un niño, ¿no?, con su requerimiento de agua, de líquido. Fíjense cómo se debe distribuir, ¿no es cierto?, los macronutrientes. En este caso, ¿quiénes son los macronutrientes? Carbohidratos, proteínas y lípidos. Ahora, para ser más específicos, acá están los omega 6 y los omega 3, ¿no? Que si bien es cierto, las cantidades van a ser más pequeñas, igual siguen siendo importantes y en algunos casos esenciales. Entonces acá se compara, por ejemplo, los niños de 1 a 3 años y los mayores de 3 años. Los niños de 1 a 3 años, fíjense, van a requerir predominantemente carbohidratos, requieren un porcentaje un poquito mayor de lípidos y algo menor de proteínas. En el caso de los niños después de los 3 años, entre los 4 y 18 años, la cantidad de carbohidratos que requieren siempre va a ser la predominante, pero va a aumentar su requerimiento de proteínas y disminuye un poquito su requerimiento de lípidos. Sus requerimientos de omega 6 y omega 3, ¿no es cierto?, que son grasas, van a ser más o menos comparables. Solamente para recordar acá qué alimentos tienen omega 6. Estos lípidos, ¿no es cierto?, omega 6, por ejemplo, van a estar en el aceite de estos alimentos, ¿no? Girasol, maíz, soya, el germen de trigo, nueces. También va a estar en la grasa de animales que han sido alimentados con semillas y la yema de huevo. La yema de huevo tiene omega 6. Y el omega 3 va a estar, por ejemplo, en varios pescados. La mayoría son pescados de carne más oscura, ¿no? Y también en nueces, en semillas, ¿no? En algunos vegetales frescos también va a haber cierta cantidad de omega 3. Fíjense acá la cantidad, digamos, el nivel seguro en la ingesta de proteínas en niños, en los infantes, niños y en adolescentes. Conforme va avanzando la edad, fíjense acá, ¿no es cierto?, disminuye la cantidad de proteínas que van a requerir. No mucho. ¿Por qué? Porque están alrededor de 1 gramo por kilo por día.
pero definitivamente el niño cuanto más pequeño va a necesitar una cantidad mayor de ingesta de proteínas. Conforme va avanzando la edad, esto va a ir disminuyendo, ¿no? Pero no es, digamos, muy importante esa disminución. Entonces, cuando empezábamos la charla, decíamos de que la alimentación complementaria, pues, tiene que cubrir una brecha, una cantidad de nutrientes que no se pueden administrar solamente por la leche materna, ¿no? Eso mismo va a ocurrir en los niños entre los 12 y 23 meses, ¿ok? Entonces, la alimentación complementaria es aquella alimentación que se va a administrar hasta antes de los 2 años, hasta los 23 meses. Entonces, fíjense, acá diferentes aspectos. La energía, la proteína, el hierro, la vitamina A. ¿Cómo es que se van a cubrir estos requerimientos? En el caso de la energía, entre los 12 y 23 meses, la mayor parte va a ser cubierta por la alimentación complementaria. Un porcentaje menor al de la mitad, ¿no es cierto?, al 50%, va a ser cubierto por la leche materna. En cuanto a proteínas, el aporte por leche materna todavía es importante, más del 50%, y el resto por la alimentación complementaria. Esto ya lo hemos visto, ¿no? La mayor parte del requerimiento de hierro del niño entre los 12 y 23 meses va a ser cubierto por la alimentación complementaria y la suplementación. Mientras que lo que se recibe o lo que se aporta por la leche materna va a ser bastante escaso. En el caso de la vitamina A, la mayor parte es aportada por la leche materna y hay una brecha, hay un pequeño porcentaje que debe ser cubierto en este caso por la alimentación complementaria. Esto lo vamos a ver más luego. Muy bien. Entonces, cuando empezamos con la alimentación complementaria, cuando estamos en ese periodo, después de los 4 o 6 meses, hasta los 24 meses, pues hay algunos alimentos que no se deben introducir todavía. Fíjense, esta pequeña lista. Los niños menores de 24 meses, acá decía 12 meses, ¿no es cierto? Antes, hace unos años, decíamos menores de 12 meses. No deben consumir todos estos. Ahora decimos los menores de 24 meses no deben consumir este tipo de alimentos. Leche entera de vaca. Entonces, leche entera de vaca es la leche fresca, es las leches evaporadas, ¿sí? Entonces, como principal bebida o principal líquido a consumir por un niño menor de 24 meses, entonces la leche entera de vaca no debe estar. Las bebidas de arroz, ¿no? En muchos lugares se utilizan, entre comillas, como sustitutos algunos vegetales para sustituir a la leche, ¿no? Por su parecido, que no tiene, pues, nutricionalmente el mismo contenido. Pero bueno, así se denomina, ¿no? Leches vegetales. En este caso, por ejemplo, las bebidas de arroz no deben ser consumidas por los menores de 24 meses por su potencial o alto contenido de arsénico. El arsénico es neurotóxico, puede incluso producir cáncer, lesiones cutáneas, es también un tóxico para el aparato cardiovascular. Entonces, no debe ser consumido en los niños menores de 24 meses, menores de 2 años. El hinojo tiene un componente que se llama estragol, ¿no? O anedol también, que es su isómero. Entonces, que también tiene un efecto neurotóxico y que puede incluso llevar a convulsiones. La sal y el azúcar no deben ser añadidos, ¿no? Muchos alimentos ya contienen sodio, ¿no?
o sal. Y los alimentos, muchos, también ya contienen azúcares. Entonces, ni sal ni azúcar añadidos antes de los 24 meses. La miel de abejas tampoco debe ser consumido por los niños menores de 24 meses por su potencial contaminación con Clostridium botulinum, ¿no es cierto?, que puede producir botulismo. Los niños tampoco deben consumir jugos de frutas, así sean naturales. No deben consumir jugos de fruta. Tampoco deben consumir cafeína, aunque en esto todavía hay cierta controversia, porque hay lugares en los que se consume café un montón, y niños por debajo de esta edad lo consumen y no se ha visto mayor efecto, pero todavía está dentro de la lista de los alimentos que no deben consumirse antes de los 24 meses. Ahora, el potencial alergénico de la leche de vaca, ¿no es cierto?, debería ser el principal motivo por el que no se debe utilizar leche entera de vaca o leche de vaca. Pero no es el único. Fíjense, los niños no deben consumir leche entera de vaca, ¿no? Y eso incluye las leches evaporadas, la leche fresca, ¿no es cierto?, la leche fresca de vaca antes de los 2 años. Algunos motivos por los que no deben, ¿no? Tiene bajo contenido de hierro. Fíjense, es una cantidad muy, muy baja de hierro en la leche de vaca. Ahora, ingestas elevadas de leche de vaca, ¿no es cierto?, leche entera de vaca, puede producir microsangrados intestinales. Entonces, ese es otro motivo para no utilizar leche entera de vaca antes de los 2 años. Y esto asociado con la, ¿qué se llama? Asociado con la poca cantidad de hierro, pues la anemia que está relacionada con un bajo coeficiente intelectual. Por supuesto, el uso de leche entera de vaca o leche de vaca, ¿no?, va a aumentar el riesgo de alergia a las proteínas de la leche de vaca. Ojo, no es con la lactosa, el problema no es la lactosa es un azúcar. El azúcar no produce, o la lactosa no produce alergia. Lo que puede producir la lactosa es una intolerancia. Algunos síntomas gastrointestinales en especial, ¿no?, que se conoce como intolerancia, que es una cosa muy distinta a una alergia. En la alergia, fundamentalmente, va a intervenir la inmunoglobulina E. En la intolerancia a la lactosa, no está involucrada, no tiene nada que hacer ahí la inmunoglobulina E. Y finalmente, la obesidad debido al alto aporte de proteínas. Fíjense, mencionábamos al arroz. El arroz, lamentablemente, ¿no es cierto?, puede contener una buena cantidad de arsénico. Es de esos vegetales que pueden concentrar el arsénico. Y el arsénico está asociado con cáncer, con lesiones cutáneas, con neurotoxicidad. Entonces, es mejor no usar en este caso bebidas a base de arroz. ¿Qué más? Fíjense, según la OMS, la lactancia materna exclusiva, ¿no es cierto?, hasta los 6 meses es la forma óptima de alimentación para los lactantes. Posteriormente, deben empezar a recibir alimentos complementarios, pero sin abandonar la lactancia materna hasta los 2 años o más. Entonces, la pregunta es, ¿en qué momento
¿no es cierto? Se deben introducir los alimentos. ¿En qué momento empezar la alimentación complementaria? Entonces, esta es una recomendación del ISPGA, que también compartido con la sociedad americana y latinoamericana. Dice, no se deberá iniciar antes de los 4 meses, pero no debe retrasarse más allá de los 6 meses. Entonces, un niño, ¿sí?, que está con lactancia materna, podría empezar después de los 4 meses, pero no después de los 6. O mejor dicho, claro, puede empezar después de los 4 meses, pero no retrasarlo más allá de los 6 meses. Ahora, la lactancia materna, mientras se introducen los alimentos complementarios o la alimentación complementaria, seguirá siendo la más importante, ¿no es cierto? Y progresivamente, así como vamos disminuyendo la cantidad de lactancia materna o de leche materna, irá subiendo la cantidad de alimentos como parte de la alimentación complementaria. Muy bien. En cuanto a los alimentos alergénicos, hay que tener claro de que retrasar la introducción de alimentos alergénicos no reduce el riesgo de alergias alimentarias. O sea, los ejemplos más importantes que tienen más evidencia son con maní y con huevo, ¿no? Entonces, los alimentos potencialmente alergénicos pueden iniciarse en cualquier momento después de los 4 meses, ¿no? Vale decir, en cuanto estemos empezando con la alimentación complementaria. Como ejemplo, maní, huevo, pescado. Nosotros no tenemos enfermedad celíaca, es una cosa bastante rara, ¿no? Pero está incluido dentro de las recomendaciones. El gluten, ¿no es cierto?, que está contenido en el trigo, ¿sí?, puede introducirse después de los 4, después de los 4 meses, ¿no?, hasta los 12 meses de edad. La edad en la que se introduce el trigo, o el gluten, mejor, no afecta el riesgo del lactante a desarrollar enfermedad celíaca. Evidentemente no tenemos mucho de esto, pero hay esa tendencia a que esto vaya aumentando, no de repente en forma importante, pero que se vaya haciendo algo más frecuente, ¿no? Aquellas familias o padres que tienen dietas vegetarianas y veganas y quieren que sus hijos tengan esa misma dieta. Entonces, asegurar una buena ingesta, por ejemplo, de hierro con alimentos solamente de origen vegetal se hace un poco difícil, ¿no? Entonces va a requerir una supervisión bastante minuciosa, cercana. Y los padres, en este caso, deben saber pues, cuáles son las consecuencias de no incluir diferentes suplementos en la dieta. En cuanto a los métodos de alimentación, se dice que se deben ofrecer alimentos con una variada gama de sabores y texturas. Lo que decíamos al principio, ¿no? Hay que darles un poco de todo. Tienen que ir aprendiendo a comer, a conocer diferentes sabores, diferentes texturas. Definitivamente no se debe añadir azúcar o sal. Evitar jugos de frutas y bebidas azucaradas, peor todavía. Los alimentos no deben ser un medio de confort, premio, castigo, ¿no? No es que hizo algo bien y le voy a dar tal alimento, o quiero castigarlo y le voy a dar tal otro. No debe ser una forma de castigo, premio. Y finalmente recordar que la alimentación o el periodo de la alimentación complementaria pues es un periodo de crecimiento rápido, ¿no?
con exposición a alimentos nuevos, sabores y experiencias de alimentación. Entonces, en resumen, no hay un solo método de alimentación complementaria. O sea, no podemos recetar o dar una única receta. Va a variar a ver con qué alimentos puedo hacer, de acuerdo a las posibilidades, de acuerdo a la región, al lugar en el que estemos, ¿no? Será pues con los alimentos que tenga más a disposición en el lugar donde estemos viviendo. Hay que evitar alimentos procesados, eso es importante. No se debe consumir leche entera de vaca ni miel. O sea, si nosotros queremos ser bastante prácticos, a un niño que está empezando con la alimentación complementaria, le vamos a decir simplemente, consuma alimentos frescos y naturales. 1. 2. No debe consumir leche entera de vaca de ninguna forma, ni miel. Y finalmente, no añadir azúcar, no añadir sal. A ver, preguntas. Preguntas, chicos, chicas. Escucha. Doctor, una consulta. ¿Hasta los cuántos años más o menos o meses es recomendable no añadir lo que son azúcar o sal a los alimentos? Hasta los 2 años. Hasta los 24 meses o hasta los 2 años. Después ir siendo bastante cautos también, ¿no? O sea, lamentablemente el azúcar, por ejemplo, es de repente de las sustancias más adictivas que existen. Ahora se reconoce como tal, ¿no? Entonces, cuando una persona va consumiendo azúcar, la tendencia va a ser a ir aumentando el consumo, ¿no? Entonces, cuanto menos azúcar consuma un niño, mejor va a ser, ¿no? Y este periodo, ¿no es cierto?, de los 2 años o inclusive hasta los 5 años, es un periodo en el que el niño tiene que adquirir pues buenos hábitos. Probablemente muchos de estos niños que tengan buenos hábitos a esta edad lo mantengan incluso en edades posteriores, ¿no? Por eso es que ya también en otros malos hábitos, ¿no? De, por ejemplo, tener conductas o dietas bastante selectivas, bastante restrictivas, también se mantengan, ¿no? Ya sea difícil de cambiar en edades posteriores. Entonces, este es un periodo bastante crítico. Entonces, hasta los 2 años. Después, también hay que ser cuidadoso. Se puede agregar sal. Y la idea es que estos niños, pues, consuman lo que consume la familia. Entonces, si la familia va a tener una alimentación saludable, lo más probable es que este niño también, ¿no? Ahí sería ilógico pedirle a un niño que no consuma azúcar o que consuma poca cantidad de azúcar, poca cantidad de sal, cuando ve que el papá, la mamá, los hermanos, ¿no es cierto?, consumen pues altas cantidades de azúcar, de sal, o no tiene simplemente una dieta saludable, digamos. ¿Algo más? Doctor, una consulta. No pude escuchar bien la parte de la explicación de por qué no es recomendable que consuman hinojo, porque alguna vez he escuchado que incluso se les da eso para los gases que producen los bebés. Entonces, ahora, o sea, me sorprendió ver eso porque nunca antes lo había escuchado, ¿no? Que está contraindicado. Ya, está muy bien. A ver, el hinojo contiene una sustancia que se llama estragol o anedol también se llama, ¿ya? Esta sustancia
tiene un efecto neurotóxico, puede inclusive producir convulsiones. Ese es el motivo por el que no se debe utilizar hinojo. Y siendo más específicos, por ejemplo, en la costa se usa mucho un anís que se llama anís estrella. No sé si ustedes alguna vez lo han escuchado. Nosotros en la sierra no lo usamos mucho, pero en Lima, por ejemplo, utilizan el anís estrella, que supuestamente tiene efectos antipiréticos para controlar la fiebre, pero también es neurotóxico, y entonces no es raro que un niño se intoxique por este anís y presente convulsiones, ¿no? Entonces, otra cosa que no se recomienda que consuman los niños, ¿no?, pequeños, en este caso menores de 2 años, son los mates, ¿no?, que utilizamos en nuestro medio. ¿Por qué? Porque van a contener tanatos, fitatos, que disminuyen la absorción de minerales, y el más importante en este caso va a ser pues el hierro, ¿no? Va a disminuir la absorción de hierro. ¿Algo más? Gracias, doctor. Ok. Muy bien. Para terminar, vamos a hablar sobre alimentación saludable. Entonces, ¿cuál es el objetivo de tener una alimentación saludable en un niño entre los 2 a 5 años? ¿No? Primero, lograr el máximo potencial, ¿sí? Sabemos de que un niño bien nutrido, que no se enferme o que se enferme de cosas pues banales, entre comillas, pues va a poder desarrollar su máximo potencial. Por el contrario, un niño que no ha sido bien nutrido, bien alimentado, encima que se enferma frecuentemente, ¿no? Y en este caso de enfermedades severas, importantes, pues ese máximo potencial va a ir reduciéndose, ¿no? Luego es importante formar hábitos saludables. Ya les decía de que los niños que consumen o que aprenden a consumir, por ejemplo, vegetales, ¿no es cierto?, o algunos alimentos que de por sí no son agradables, pero que cuando uno lo va repitiendo, lo va probando varias veces, pues va adquiriendo ese hábito y lo termina tolerando, lo termina aceptando. Entonces, estos hábitos saludables son importantes de ir ganándolos a esta edad, ¿no? O en estas edades. Y por último, consolidar su autonomía, ¿no? Entonces, imagínense un niño que todo el tiempo le hemos hecho comer, no sé, distrayéndolo, mirando la televisión, ¿no es cierto? O al que nunca le hemos dado la oportunidad de que se pueda alimentar, que se pueda embarrar, como decimos, con la comida e intentar comer solo, pues no va a desarrollar autonomía, ¿no? Llegar a los 5, 6, 7 años y vamos a seguir ahí dándole con la cucharita todo el tiempo. Entonces, este es un periodo crítico, ¿no? Es un periodo en el que o podemos lograr un buen resultado, o de repente un resultado que nos va a acompañar por mucho tiempo. Esto lo habíamos visto en una diapositiva anterior, pero fíjense, esto es lo que recomienda y a mí me parece un poquito más relacionado con lo que vemos en nuestro medio, ¿no? Estas son recomendaciones del INS, el Instituto Nacional de Salud. Acá ustedes ven, ¿no es cierto?, que un niño entre los 2 a 5 años más o menos consume unas 1.250 kilocalorías. ¿Ok? Entonces, en estas edades más o menos consume 1.250 kilocalorías. ¿Cómo se distribuyen esas kilocalorías? Un 40% en el almuerzo, que serían como 500 calorías, un 20% en el desayuno y un 20% en la cena, que serían 250 kilocalorías, y a media mañana y a media tarde, refrigerio, digamos, una cosa muy, muy ligera, que va a ser un 10%, ¿no? Que va a tener más o menos 125 kilocalorías. Entonces, de esa forma,
vamos a cubrir este requerimiento de energía para un niño entre los 2 y 5 años. Fíjense en el desayuno, ¿qué cosas podría contener, no? Leche, pan con aceitunas, aunque hay algunos grupos en los que se trata de evitar el consumo de la leche. Bueno, eso es todavía algo controvertido, pero la mayoría de las guías de nutrición, de alimentación, pues recomiendan el consumo de leche como una fuente importante de calcio. No única, ojo, ¿ya? No única. ¿Podemos quitarlo y darle otros alimentos? Sí, claro que sí. Y fruta. Esto en el desayuno. Por ejemplo, a media mañana un yogur, una galleta poco azucarada. En el almuerzo, arroz con verduras, carne, fruta, ensalada. En la tarde, ¿no es cierto? Leche o una fruta o camote, por ejemplo. En la cena, ¿no es cierto? Algo similar a lo del almuerzo, pero en menor cantidad, en menor volumen. Entonces, esto como un menú típico, por ejemplo, para los niños, que se pueden ir reemplazando por diferentes alimentos, ¿no? Ustedes han visto cuando viajan, por ejemplo, a la selva, ¿no? Se consume bastante yuca, se consume, pues, plátano de todas las formas. Entonces, dependiendo de cada lugar, en nuestro país tenemos diferentes regiones y los alimentos van variando de un lugar a otro, pero van a, digamos, unos alimentos van a reemplazar a otros de este menú típico. Fíjense qué cereales podrían incluir, ¿no? Pan, arroz, fideos, galletas, quinoa, papa, yuca, lentejas, frijoles, ¿no? Ahí tienen algunas cantidades sugeridas, digamos, para un niño entre los 2 a 5 años. En cuanto a verduras, todo tipo de verduras, ¿no? Tomate, brócoli, vainita, zanahoria, zapallo. En este caso, lo vamos midiendo por porciones. En cuanto a frutas, una buena cantidad de frutas siempre es importante, ¿no es cierto? Igual, diferentes tipos de frutas, ¿no? Mandarina, melocotón, tuna. Esto va a depender también de la estación, ¿no? Hay estaciones en las que la fruta va a ser más accesible o simplemente va a haber, pues, mayor oferta de diferentes frutas y de la región, del lugar, ¿no? En cuanto a los lácteos, ¿no? Puede ser como leche evaporada, como leche fresca también, yogur o como queso, ¿no? Igual van a seguir siendo lácteos. Carnes o proteínas en general, ¿no es cierto? Dentro de este grupo de carnes están en este caso el huevo, ¿no? Y diferentes tipos de carne, ¿no? Puede ser cerdo, puede ser pescado, res. Fíjense, no se recomienda la carne de pollo, ¿no es cierto? Mucho, es mejor dar otro tipo de carnes, ¿no? Para variar, para que no sea, pues, una dieta precisamente restrictiva, pues se va variando con diferentes tipos de carnes. Azúcares, ¿no? Ahí tenemos el azúcar, miel, mermeladas, ¿no? Y entre las grasas, tanto aceite vegetal, mantequilla, nueces. Hay también acá mucha controversia, ¿qué es mejor, el aceite vegetal, la mantequilla? Bueno, ambas, ¿no? Entonces vamos variando. Y grasas que están, por ejemplo, en semillas, como las nueces, también tiene buena cantidad de omega 3, omega 6. Y este es el ejemplo de un plato saludable, ¿no? Dice que un plato saludable, más o menos la mitad de ese plato debe ser cubierto por vegetales, ¿no? Y frutas. La cuarta parte por proteínas, ¿no? Por proteínas. Y la otra cuarta parte por hidratos de carbono.
cómo calcular la porción, ¿no? Cómo calcular una porción en el caso de los niños. Eso hay indicaciones un montón. Ahí me pareció bastante práctico esta en la que se usa el tamaño de la mano del niño, ¿no es cierto? El tamaño de la palma de la mano del niño y el puño, ¿no? El volumen que hace el puño de un niño. Entonces, fíjense, cuando hablamos de proteínas, ¿no es cierto? Una porción de proteínas equivale más o menos a la palma de la mano de un niño. ¿Ok? Entonces, un pedazo de filete o un huevo pasado, un huevo cocido o frito, ¿no es cierto? Más o menos va a tener ese área o ese volumen. Una porción, en este caso, para lo que es harinas y granos, es el tamaño de la mano empuñada. Y para el caso de las verduras, ¿no es cierto?, es lo que equivalga a 2 puñados de la mano de un niño, ¿no? Entonces son formas, digamos, aproximadas para calcular qué porciones debe consumir un niño. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas, chicas, chicos? ¿No hay preguntas? Listo. Muy bien. La próxima semana vamos a hacer una clase sobre malnutrición. Vamos a hablar sobre todos los tipos de desnutrición y, por supuesto, sobre peso, obesidad, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre malnutrición infantil y vamos a ver por grupos algunos temas. Yo ya les voy a indicar a ver qué grupos van a desarrollar. Vamos a hacer fiebre de origen desconocido la próxima semana. Y en las semanas siguientes vamos a ir viendo sepsis, convulsiones, meningoencefalitis. Y luego vamos a ver enfermedades exantemáticas. Entonces, la próxima semana, el lunes haremos malnutrición y el martes, ¿no es cierto?, uno de vuestros grupos va a ser fiebre de origen desconocido. ¿Ok? Listo. Entonces, más tarde les mando esta clase para que lo vayan viendo. Y con eso terminamos por hoy día, chicos. Gracias, doctor. Está bien, doctor. Muchas gracias. Listo. Muy bien. Gracias, doctor.